Dos volcanes distantes siembran el caos y la destrucción. En Hawái, la lava se desliza hacia un pueblo, augurando un desastre a cámara lenta. La población recibió un aviso hace unas 2 semanas de que la lava podría llegar aquí. En Sumatra, un volcán ha despertado tras 500 años de letargo. Sus erupciones aterradoras provocan coladas piroclásticas que arrasan aldeas y cultivos. Bienvenidos de nuevo al mayor espectáculo de la naturaleza. Hay más de 500 volcanes activos en este planeta, como el monte Aso en Japón o el complejo volcánico Ijen en Indonesia. Aquí comienza un viaje a un mundo esculpido por los volcanes. Odisea volcánica. En el camino de un volcán. Cuando uno vive sobre un volcán activo, la vida tiene un elemento de incertidumbre. Siempre existirá el miedo de que tu hogar pueda ser devorado por una erupción. Para los vecinos del pueblo de Pahoa, en la isla grande de Hawái, ese momento ha llegado. De los 5 volcanes que formaron la isla, 2 continúan activos. Uno de ellos lleva más de 30 años arrojando fuego y roca fundida, el Kilauea, un volcán en escudo formado por la acumulación de capas de lava fluida. Su fase eruptiva actual comenzó en 1983. La mayor parte de la lava expulsada termina en el mar, donde adquiere forma sólida y aumenta las dimensiones de la isla. Pero a veces amenaza a la población humana. En 1990, el Kilauea arrasó el pueblo de Kalapana. Pero aunque años después destruyó algunas casas, nunca había amenazado a ninguna localidad importante. Hasta ahora. Pahoa está muy lejos de la ruta habitual que sigue la lava. Pero de forma inesperada, un pequeño flujo ha desviado su curso y se dirige directo hacia el pueblo. Los vecinos contienen el aliento, conscientes de que si no se detiene, causará un desastre a cámara lenta. Esta es la carretera que conduce a Pahoa. Y este es el punto por el que podría pasar la lava en los próximos meses. El vulcanólogo Philip Ong trabaja como guía en la isla grande y ha visto las coladas de lava acercarse poco a poco a muchos pueblos y aldeas. La forma del terreno dirige los flujos en distintas direcciones. La lava reciente es muy fluida y sigue las hendiduras naturales hasta los puntos más bajos. La lava hawaiana tiene un modo peculiar de moverse y solidificarse. Los dedos se enfrían, forman un armazón y terminan explotando y lanzando pequeños lóbulos que van rellenando la zona. Que Pahoa esté en peligro es una sorpresa para los vecinos, ya que el respiradero activo del que procede la lava, el Pu'u-o, se encuentra a gran distancia. Por lo general, los flujos se enfrían mucho antes de alcanzar el pueblo, pero en este caso, la lava se ha introducido bajo la superficie a través de unas grandes grietas. Viajar bajo tierra le ha permitido retener el calor más tiempo, llegar mucho más lejos y reaparecer peligrosamente cerca de Pahoa. Se mueve despacio, por lo que aún no es preciso evacuar la zona. Es mejor esperar y ver qué pasa. La ruta que seguirá la lava es una incógnita, ya que es imposible vaticinar qué dirección tomará el flujo o cuándo se detendrá. Una incertidumbre que tiene aspectos positivos y negativos.
Cuando la lava brotó desde una grieta y comenzó a fluir con rapidez en esta dirección, todos nos mostramos sorprendidos. Los vecinos de las zonas cercanas comprendieron que podía llegar hasta ellos con tan solo 1 o 2 semanas de antelación. Pero el flujo se desvió y continuó hacia Pajoa sin destruir sus casas. Cubriendo unos 300 metros diarios, tardaría unos 5 días en llegar hasta aquí. Pero después se ralentizó, así que no sabemos hacia dónde irá ni a qué velocidad. Mientras la lava avanza, la comunidad se reúne para abordar la crisis. El Servicio Geológico de Estados Unidos, el organismo gubernamental encargado de monitorizar el volcán, está colaborando con las autoridades locales para informar a los vecinos y velar por su seguridad. Este es un mapa que todos conocéis y que indica que Pajoa aún está en la ruta que podría seguir la lava. El índice de avance del flujo continúa variando. Y mientras siga cambiando de un día para otro o de una semana para otra, cualquier cálculo que hagamos estará equivocado. La lava está cada vez más cerca, por lo que las reuniones se han hecho más frecuentes. Casi todo está fuera de nuestro control. Así que es importante que los líderes locales pidamos consejo, misericordia e incluso bendiciones. La lava continúa su marcha. El primer edificio afectado podría ser el centro de transferencia para el reciclaje. Si el flujo no se detiene, cortará la carretera y dejará sin electricidad a varias comunidades. Parte del tendido eléctrico que suministra luz al pueblo de Pajoa y a toda la sección sur de la isla se encuentra en la zona afectada. Los flujos podrían avanzar durante años, lo que exige una solución rápida y permanente. Los operarios colocan nuevos postes de hormigón mucho más altos y mejoran el aislamiento de las bases. Terminados los trabajos, todos contienen la respiración. La lava está a punto de alcanzar el centro de transferencia. Los primeros dedos traspasan la valla. El flujo penetra en el aparcamiento y se detiene cerca del depósito de reciclado. Pajoa está a salvo. Pero los vecinos saben que es tan solo una victoria pasajera. Es probable que el flujo se reanude cuando su cabecera recupere presión, lo que podría ocurrir dentro de unas semanas o tal vez unos días. La lava ha alterado de forma drástica el área afectada, y si siguiera avanzando, el hermoso paisaje que rodea Pajoa desaparecería para siempre. El pueblo de Kalapana es un testimonio perpetuo del poder transformador de un volcán. Esta es la zona reconstruida sobre el flujo de lava que en 1990 arrasó Kalapana. A lo lejos podemos ver las emanaciones del cráter Pu'u'o'o. El flujo brotó desde allí, atravesó el pueblo y creó toda esta roca negra. Unos 15 años después, viendo que la lava fluía en otra dirección, algunos recuperaron la confianza y volvieron para reconstruir sus casas. Si la lava continúa avanzando hacia Pajoa, los vecinos tendrán que abandonar sus casas y comenzar en otro lugar. Vivir sobre un volcán activo implica aceptar sus reglas, y cuando su fuerza incontenible se desate, todos deberán estar preparados para recoger sus pertenencias y mudarse a una zona segura. El 90% de la lava que cubre el Kilauea tiene menos de 1200 años de antigüedad, ya que su flujo casi constante va formando nuevas capas.
Las erupciones han creado paisajes fantasmagóricos. Las llamadas erupciones fisurales crean formaciones tan extrañas como este arco. La lava fue lanzada al aire y volvió a caer, aún en estado líquido. Cuando aterrizó, comenzó a exudar y a gotear, formando lóbulos y agujas. Aquí hay dos estructuras que pertenecen a dos árboles. La lava aterrizó en la copa, quemó las hojas y formó un pequeño puente al cubrir las ramas. También podemos ver algunas plantas creciendo sobre esta roca tan porosa. Esto es lo que llaman en Hawái centros de creación y de destrucción. Ambas cosas van de la mano. Estos son árboles de lava. Al estallar la fisura, en ese lado, envió una tromba de lava que arrasó todo este pequeño valle. Y todos los árboles quedaron enterrados. Ahora son árboles petrificados. Eran más altos, pero la parte superior no fue cubierta por la lava y terminó quemándose. El árbol que quedó aprisionado en el interior de esta capa de lava creó un registro biológico grabado en piedra. Esto es un icnofósil. El ser viviente que lo creó, en este caso el árbol, ya no existe. Pero la huella que dejó demuestra que estuvo aquí en algún momento del pasado. Todo indica que esta erupción duró tan solo unos cuantos días, pero produjo un gran volumen de lava. La lava siguió fluyendo y terminó cayendo a un cráter cercano, lo que hizo descender el nivel que había alcanzado, excepto en los lugares donde se había fijado a los árboles. Los flujos que amenazaban Pajoa se han detenido, pero eso está a punto de cambiar. En la lejana cumbre, la actividad se está intensificando. Elevándose desde las profundidades de la Tierra, el magma fundido se acumula en el depósito y comienza a llenarlo. La presión aumenta de forma incontenible y la hirviente caldera se hincha como un globo. Durante los pasados siglos, estos ciclos constantes empujaron parte del Kilauea hacia el océano, creando una zona de ruptura en dirección este que supera los 100 kilómetros. Empujar el magma hacia arriba requiere mucha presión, por lo que la lava fluida toma la ruta más fácil y se desliza a través de los puntos más débiles de la fractura subterránea. Durante los últimos 50 años, varios cráteres se han mostrado activos a lo largo de esta zona de ruptura, a veces durante unos días y a veces durante décadas, como el cráter Pu'u'o'o, que entró en erupción hace ya más de 30 años. Esta zona ha sido siempre muy activa. Incluso ha tenido lagos de lava durante el último siglo con cierta frecuencia. El cráter volvió a tener lava en 2008 y desde entonces continúa creciendo, liberando gas y manteniendo la presión suficiente, aunque parte escape por la abertura, para seguir enviando lava al Pu'u'o'o desde la zona de ruptura. Cuando la presión aumenta, el lago de lava se eleva, produciendo un intenso brillo durante varios días. Después el proceso vuelve a comenzar. El acceso al Pu'u'o'o está prohibido por sobradas razones. El terreno es inestable y sus respiraderos liberan gases muy peligrosos. Phil se dirige hacia el cráter Napau, que está situado sobre la zona de la fractura y justo enfrente del Pu'u'o'o. El Napau es el lugar más cercano y seguro desde el que ver el Pu'u'o'o. Hoy los vientos Kona alejan las emisiones y está oscureciendo, así que muy pronto podremos ver el brillo que brota desde la cima. Con suerte, el reflejo de las nubes y el vapor intensificará el color naranja.
La lava llena el cráter formando el llamado lago de lava, que alimenta el sistema subterráneo que transporta el material fundido hasta el frente del flujo. La lava brillante a veces es visible a través de aberturas en la tierra llamadas claraboyas. Es un fenómeno imposible de ver mientras el cráter está activo. Así que Phil decide visitar el respiradero del Mauna Ulu, que estuvo en erupción desde 1969 hasta 1974. Esta es la cima del Mauna Ulu, desde donde podemos ver el nivel al que estaba el suelo antes de la erupción. El interior está lleno de capas sucesivas, formadas por la ceniza lanzada al aire y por la lava que tras volar por encima del cono volvió a caer y formó esta gigantesca cascada de lava. Todos los escombros acabaron en el fondo del cráter. Esta es la boca de un tubo de lava extinto. Estas arterias transportan el material fundido lejos del respiradero en erupción y son una de las razones por las que un volcán en escudo se parece más a una colina que a un gran cono. Una forma característica de los estratovolcanes, cuya lava más viscosa a menudo es expulsada con una violenta explosión. Un tubo se forma cuando la lava se solidifica en la superficie, formando un armazón, pero continúa su avance. Con el tiempo, la lava que circula a través de la tubería se abre paso hacia abajo y produce una abertura similar a esta. El armazón retiene el calor, y esa es la razón de que la temperatura del flujo de lava del Pu'u-o'o, entre el lugar de la erupción y el océano, solo desciende a unos 5 grados, en una distancia que oscila entre 9 y 14 kilómetros. En ocasiones, la lava producida por una erupción supera la capacidad del lago. El exceso se derrama y fluye a través de un canal. Este es el canal por el que fluye la lava del Mauna Ulu. Cuando el lago se desborda, la lava baja a gran velocidad por este canal y va puliendo el cauce. Pero a veces supera los bordes y forma las delgadas capas por las que estoy caminando. El Mauna Ulu está situado sobre la zona de ruptura. El magma que fluye bajo el suelo no puede verse en circunstancias normales, pero hay signos que indican su presencia. Como cuando el agua de lluvia se filtra a través de la tierra y tras ser calentada por el magma vuelve a salir en forma de vapor. Los tubos extintos de lava han sido utilizados por la cultura hawaiana durante siglos, a menudo con propósitos defensivos. Esto es un Pu'u-honua, un lugar de refugio. Los hawaianos utilizaban los tubos de lava para protegerse, para guardar sus pertenencias e incluso para recoger agua. El orificio de entrada se taponaba en parte para que un solo guerrero pudiera defenderlo con su lanza. La abertura es tan estrecha que casi hay que ponerse a gatas para poder entrar. Cuando un ejército enemigo se acercaba, toda la aldea se refugiaba aquí hasta que pasaba el peligro. Las cavernas también se utilizaban como despensa en la vida diaria. Los tubos de lava extintos se utilizaban para muchas cosas, y recoger agua era una de ellas. Hacían un pequeño círculo con rocas y colocaban una calabaza en el medio, que iba recogiendo el agua que caía del techo. Aquí es donde se abre al océano. Cuando los hawaianos usaban esta cueva, aquí había una pared. Pero en 1975, un gran terremoto creó esta abertura. Cuando el flujo de lava cesa, los tubos se vacían, y este, como muchos otros, termina en el océano.
Esto estaba lleno de vapor de agua, pero cuando el flujo cesó, el tubo terminó enfriándose y los hawaianos lo utilizaron como refugio. Pajoa está otra vez en alerta. El aumento de presión en el cráter principal del Kilauea ha tardado tan solo 5 días en reforzar el flujo de lava. Las coladas que se detuvieron junto al centro de transferencia han reanudado su avance. Y el Departamento de Defensa Civil no tiene buenas noticias. El flujo ha avanzado durante las últimas 24 horas a una velocidad casi uniforme de unos 10 metros por hora. En algunos momentos se ha acelerado y en otros se ha ralentizado hasta casi detenerse. Pero está activo y sigue avanzando. Los primeros dedos alcanzan una importante carretera. Su calor es tan intenso que el asfalto empieza a derretirse. La hirviente lava penetra en el bosque cercano. La lava lenta del Kilauea fluye centímetro a centímetro. Los habitantes de esta casa han tenido mucho tiempo para despedirse de ella. El contacto de un solo dedo es suficiente para iniciar el incendio. Si el flujo no se detiene, podría inutilizar la autopista, algo que impediría que los 8.000 habitantes de Pajoa pudieran trasladarse al resto de la isla. El flujo sigue activo, continúa avanzando. Ya he comentado que es muy difícil predecir con certeza cuánto tardará en llegar a la carretera principal de Pajoa. Pero si mantiene la misma ruta, trayectoria y ritmo de avance, podría tardar entre 24 y 36 horas. La lava se desliza, destruyendo todo a su paso, en dirección a la principal arteria de comunicación. De repente, la colada de lava parece desfallecer y se detiene a pocos metros de la carretera. Pero la amenaza no ha desaparecido. Parte del flujo ha tomado una nueva dirección y desciende por la pendiente en línea recta hacia un gran centro comercial en las afueras del pueblo. Al ritmo actual podría llegar hasta él en tan solo 2 semanas. Los habitantes de Pajoa seguirán viviendo a merced de los caprichos del Kilauea, un volcán que tras más de 3 décadas en erupción no muestra signos de cansancio. Ahora atraviesa una etapa hiperactiva, con una erupción que dura ya 30 años. Y su historial confirma que no es infrecuente que los episodios activos de los volcanes en escudo de esta zona puedan superar los 50 o 60 años. El Mauna Loa, por ejemplo, atravesó un periodo activo en el que los flujos de lava duraron 5 siglos. A más de 11.000 kilómetros, en la isla de Sumatra, un volcán largo tiempo dormido ha vuelto a sembrar el terror. A diferencia del Kilauea, el monte Sinabung es un estratovolcán. Cuando entra en erupción, su lava densa y viscosa se acumula en la cima y forma un domo de lava.
El aumento de la presión interna hace que la estructura se infle y que en ocasiones llegue a explotar. Cuando esto ocurre, una mortífera nube de gases ardientes y rocas sobrecalentadas se desliza colina abajo, provocando una avalancha llamada colada piroclástica, que abrasa y destruye todo cuanto encuentra a su paso. En 1902, los flujos piroclásticos del monte Pelée arrasaron Saint-Pierre, capital de Martinica, y mataron a más de 30.000 personas. Con al menos 147 volcanes, Indonesia vive bajo una amenaza constante. Andi Susanto es uno de los guías que mejor conoce los volcanes activos de Indonesia y el que posee mayor experiencia sobre el terreno. El Sinabung está ahora en el nivel 3, que equivale a un estado de alerta. Y que indica que podría desencadenar una gran erupción. Sí, la colada piroclástica puede verse desde aquí. El nivel 4 señala la presencia de una fase eruptiva importante. Anoche lanzó una de las mayores coladas piroclásticas. Y también esta mañana, alrededor de las 5. Andi se dirige hacia los límites de la zona principal de exclusión. Con un volcán que produce este tipo de erupciones es preciso ser muy prudente. Estamos a 4 kilómetros y 500 metros, lo que en mi opinión es una distancia segura. El límite de la zona de peligro está a 4 kilómetros. A las personas que vivían a menos de 4 kilómetros de la cima ya no se les permite vivir allí. El relieve define las zonas de exclusión. En este caso, un pequeño río y una garganta deberían impedir el avance de cualquier colada piroclástica de magnitud moderada que pudiera deslizarse desde el volcán. Nos hemos colocado en este lugar porque está a una distancia segura. Y porque desde aquí podemos ver las explosiones y las coladas piroclásticas que puedan bajar por las laderas. Durante las últimas semanas, un nuevo pulso de magma ha estado fluyendo bajo el domo de lava y grandes bloques han sido empujados por el precipicio. Cuando el domo crece demasiado, la presión y la gravedad pueden provocar desprendimientos. De pronto, una sección se desgaja. La cubierta se desintegra, liberando los gases atrapados en su interior. Las grandes rocas de lava se rompen en pequeños pedazos que son expulsados del volcán, envueltos en la columna de ceniza. Por fin hemos visto una erupción, con una columna de ceniza. Tiene casi 1,5 kilómetros de altura, y al caer ha empezado a dispersarse cerca del valle. La actividad del Sinabung es ahora mismo muy intensa. Si el domo de lava continúa hinchándose, las próximas coladas serán mucho mayores. El Sinabung despertó en el año 2010, tras más de 4 siglos de letargo. Las aldeas situadas en la zona de peligro fueron evacuadas, pero hace unos meses algunos de sus vecinos ignoraron las advertencias con resultados trágicos. La primera aldea afectada estaba situada a unos 3 kilómetros de la cima. Su nombre es Bakira. Y la segunda se llama Sucamería. Ambas localidades fueron alcanzadas por las coladas piroclásticas el pasado febrero. Y 14 personas perdieron la vida. En Indonesia, cualquier volcán que represente un riesgo es vigilado por las agencias gubernamentales.
pero el prolongado sueño del Sinabung hizo que bajaran la guardia. Las tierras fertilizadas por el volcán son un gran reclamo para los agricultores. Pero cuando este despertó, en 2010, fue preciso evacuar la zona. 3.000 personas debieron abandonar sus casas, y aunque las autoridades intentaron reubicar al mayor número posible, una gran parte terminó en un campo de refugiados, donde todos siguen esperando las nuevas casas que el gobierno prometió construir. Sin embargo, cuando el volcán se calma, muchos agricultores vuelven a sus aldeas para recoger las cosechas que luego venden en el mercado del centro de refugiados. Una enorme temeridad que forma parte de la vida en Indonesia. El Karangetán está situado al norte de las Islas Celebes. Andy visita una aldea abandonada que fue asolada por sus coladas piroclásticas. Es una zona muy peligrosa. Este volcán lleva activo mucho tiempo. Suele estar siempre en nivel 3. Cuando se desencadena una oleada piroclástica, no hay un lugar seguro en el que esconderse. Junto a los escombros viaja una nube turbulenta, formada en su mayor parte por gases y cenizas ardientes. La capa es muy gruesa, incluso en el suelo. La oleada dejó un manto de 5 centímetros de espesor. Aquí todo el mundo tenía que estar siempre muy alerta, era muy peligroso. Los habitantes de la aldea fueron evacuados y reubicados, y ya no se les permite vivir aquí. Fue algo terrible. El Karangetán está muy activo, y su actividad no ha remitido desde que comenzó el pasado mayo hasta el día de hoy. Andy conoce esta situación de primera mano. Él también vive cerca de un volcán, famoso por producir devastadoras y letales coladas piroclásticas. El monte Merapi es el volcán más activo de Indonesia. Entra en erupción cada 2 o 3 años y desencadena un desastre cada 10 o 12. En 2010 causó más de 300 víctimas mortales, entre las que se encontraba el íntimo amigo y mentor de Andy, Mbah Puyo. En esta casa vivía, acompañado por su esposa, mi querido maestro Mbah Puyo. Sin duda, uno de los mejores amigos que he tenido. Siempre que vengo, recuerdo al instante cómo era este lugar. Cierro los ojos y siento que estoy en esta habitación. Tengo la sensación de estar hablando con él. En esta parte de la casa estaba la sala de estar. Y aquí estaba el Aino, el establo del ganado. Y en esta otra zona, en la parte trasera, habían instalado la cocina. Me gusta este sitio porque está cerca del volcán. Es mi hobby y mi profesión. Mbah Puyo era el jefe del club de guías del monte Merapi y fue quien transmitió al joven y entusiasta Andy su pasión por los volcanes. Por entonces hablábamos mucho del Merapi. En los últimos años su actividad ha aumentado y también su peligrosidad. Pero yo siento un gran respeto por él, porque es un anciano mucho más sabio que yo. Andy estaba lejos en el momento de la erupción, pero volvió para ver a su amigo. Recuerdo la última vez que le visité y hablé con él. Yo sabía que su esposa había muerto. Él se encontraba en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos. Y estaba en muy mal estado. Tenía el 60% de su piel quemada. Pero su única preocupación era: Andy, ¿dónde está mi mujer? Y yo no podía dejar de llorar. Andy fue uno de los primeros voluntarios que arriesgaron su vida para ayudar a las víctimas de aquel desastre. El marido de esta mujer, que había vuelto a la aldea para atender los cultivos, también fue atrapado por la colada piroclástica.
Consciente del peligro que afrontan los agricultores, el gobierno decidió hace años construir un búnker subterráneo que pudiera protegerles de los letales flujos piroclásticos. Su eficacia fue puesta a prueba durante la erupción de 2006, pero por desgracia resultó un fracaso. El techo tiene unos 5 metros de espesor y muros muy gruesos. Pero como comprobó el equipo de rescate, no pudo proteger a los refugiados de la terrible colada piroclástica, cuya temperatura osciló entre 800 y 1000 grados. El calor abrasador convirtió el búnker en un horno, y las 2 personas que se guarecieron en él perdieron la vida. Ahora es un monumento macabro y una atracción turística para los visitantes del Merapi. Un hombre murió en el cuarto de baño y el otro murió aquí. Tal vez intentaron cerrar la puerta demasiado tarde. Quizá mantuvieron la puerta abierta para que entraran otras personas. Los equipos de rescate utilizaron una excavadora y mucha gente acudió en su ayuda. Todos querían conocer el destino de las víctimas. El búnker no es el único recordatorio de la peligrosidad del Merapi. El fuego de esta montaña ha causado miles de víctimas mortales. Y sin embargo, muchos aún eligen vivir aquí. Su vida depende del volcán. Ganan dinero con la arena, con la roca y también con la ceniza que hace que el terreno sea mucho más fértil. En este sustrato puede crecer cualquier cosa. Todos regresan a sus casas por razones muy simples. Su nivel de alerta estaba en el 3. Y la Agencia Vulcanológica de Indonesia, viendo el incremento de su actividad, elevó su estatus al nivel 4 en tan solo una semana. Pero ellos vuelven para alimentar a su ganado y para comprobar que sus escasas propiedades continúan a salvo. Las aldeas destruidas por las erupciones advierten a la población de los peligros del volcán. Está a unos 13 kilómetros de la cima. Y aunque muchos lo consideran un museo, es una casa particular. Pertenece a la familia Yanto, que lo perdió todo por culpa de una colada piroclástica. El padre condujo a todos al refugio y tras la erupción volvieron para recoger lo que quedaba. A los lugareños les gusta visitar y examinar el contenido de este museo, porque quieren saber qué pasó, porque desean entenderlo. Los objetos expuestos reflejan la urgencia de la huida. En Hawái, la gente puede recoger sus posesiones antes de mudarse a otra localidad, pero aquí todo fue abandonado. Este curioso lugar muestra lo que ocurre cuando el calor de un volcán interactúa con los objetos fabricados por el hombre. También nos recuerda que frente a las fuerzas elementales de la naturaleza, estamos casi indefensos. Este reloj captó el momento exacto del desastre. La última gran erupción del volcán Merapi ocurrió un viernes, 5 minutos después de la medianoche, el 5 de noviembre de 2010. El propósito de esta familia es advertir a los visitantes de los peligros del Merapi y de otros volcanes. Los lahares o avalanchas de lodo se producen cuando una lluvia intensa transporta los escombros de las coladas piroclásticas a las corrientes y ríos, generando un flujo letal de sedimentos que puede extender el alcance de la erupción. En 1985, los lahares provocados por la erupción del Nevado del Ruiz enterraron el pueblo colombiano de Armero y causaron la muerte a 23.000 personas. En 2010,
el Merapi generó una gigantesca avalancha de escombros piroclásticos que fue arrastrada corriente abajo, bloqueó la autopista principal de Yogyakarta y provocó que el río se desviara hacia el centro de la ciudad. El ayuntamiento aún está recogiendo escombros y sus vecinos continúan reviviendo aquella fatídica noche. Muchos permanecieron en sus casas pese a la orden de evacuación. Una decisión que a algunos, como Bapak Warto, estuvo a punto de costarles la vida. Estaba en su domicilio cuando llegó el lahar. Quedó sumergido en el torrente y el agua le llegó hasta el cuello. La ceniza rodeó la parte inferior de su cuerpo y lo inmovilizó. Durante la noche se esforzó por mantener la cabeza fuera del agua y viendo que los equipos de rescate no llegaban, pensó que iba a morir. El lahar transportaba piedras tan grandes como coches que chocaban contra los edificios. Una se empotró contra la casa de Warto y desvió el curso del agua. Un golpe de suerte que le salvó la vida. Otros no tuvieron tanta suerte. Muchos decidieron mudarse, pero algunos, como Bapak Warto, optaron por la reconstrucción. Todo lo que vemos aquí formaba parte de su casa. Esta era la sala de estar, la habitación donde su familia y él solían sentarse para ver la televisión. Todo esto quedó enterrado por el lahar, por los escombros y materiales que arrastraba a su paso la avalancha de lodo. Pero él decidió quedarse, y ese es el edificio que construyó después de que aquel torrente se alejara. Esto es lo que quedó tras el paso del lahar, el símbolo de su poder destructor. Las autoridades han aprendido que la única respuesta segura es trasladar a la gente lejos de los volcanes. Para los agricultores que habitaban la zona de peligro del Sinabung, la reconstrucción es una posibilidad muy lejana. La mayoría ha aceptado el plan gubernamental de reubicación que implica el realojo en urbanizaciones construidas por el ejército. Las primeras familias ya disfrutan de sus nuevas casas en un entorno muy alejado del volcán. Los que viven en el límite de la zona de seguridad ya se han acostumbrado al creciente mal genio del Sinabung. La distancia que separa sus casas del volcán les permite dormir tranquilos por la noche. Pero durante el día vuelven a internarse en las áreas más peligrosas para cuidar de sus cultivos. El futuro del Sinabung es una incógnita. Su historial eruptivo aún está incompleto y se ignora la magnitud que podría alcanzar una gran erupción. Por el momento, sigue estando muy activo. De vuelta en Hawái, los vecinos de Pahoa siguen sin saber si deberán abandonar sus casas. La lava está a una manzana del centro comercial. Pero la suerte está de su parte y el flujo, una vez más, detiene su avance. Unas semanas más tarde, la amenaza se disipa. La lava ha cambiado de dirección y ahora está afectando a una zona despoblada.
Sin embargo, los habitantes de esta comunidad nunca volverán a sentirse a salvo del Kilauea. Ahora saben que un nuevo ataque del rugiente volcán podría destruir su pueblo para siempre. Los seres humanos hemos moldeado la tierra a nuestro antojo. Hemos talado bosques, segado praderas y pavimentado espacios naturales para crear un mundo que se adapte a nuestras necesidades. Pero los volcanes seguirán siendo esa fuerza irrefrenable que nunca podremos domar.